Una noche cualquiera estás viendo videos random en YouTube, cuando de pronto te topas con la noticia de un experimento científico tan perturbador que ni siquiera puedes creer que sea real. Haces clic al video y ahí está. Un bebé condicionado para tener terror de por vida, una tienda de campaña rasgada desde dentro en medio de la nieve, una cabeza de perro que sigue parpadeando aunque ya no tenga cuerpo. Y piensas, ok, esto ya es demasiado, la ciencia ya no puede ir más lejos. Pues bienvenido, porque esta apenas es la punta del iceberg. En este video vamos a repasar los misterios y experimentos científicos más oscuros de la historia, desde casos que seguro ya conoces pero no del todo, hasta programas secretos que los gobiernos hicieron de todo para enterrarlos. Así que agarra tu café, prepárate una mantita y vamos a empezar a hundirnos en este iceberg. El 2 de febrero de 1959, 9 excursionistas experimentados acamparon en los montes Urales en Rusia. Nunca volvieron, pero cuando los rescatistas llegaron semanas después, se encontraron la tienda rasgada desde adentro, como si algo los hubiera obligado a salir corriendo en plena noche, a 30 grados bajo cero y varios sin botas ni abrigo. Lo más raro vino en la autopsia. Algunos tenían fracturas de cráneo y costillas comparables a un choque de auto, pero sin ningún golpe visible en la piel. Rusia reabrió el caso oficialmente y dijo que fue una avalancha rara. La mayoría de la gente que ha investigado el caso a fondo, sinceramente, no se la cree. El 15 de agosto de 1977, un radiotelescopio en Ohio captó una señal de radio 30 veces más fuerte que el ruido normal del espacio, casi perfectamente alineada con la frecuencia del hidrógeno, la que cualquier civilización inteligente usaría para comunicarse porque es universal. Duró 72 segundos exactos. El astrónomo que la vio en el papel impreso al día siguiente encerró la secuencia en un círculo y escribió a mano: "Wow". Nunca se volvió a repetir y nadie ha podido explicar de dónde vino. Probablemente este es una que ya te sabes y que probablemente ya escuchaste en algún foro. Prisioneros encerrados 15 días sin poder dormir gracias a un gas experimental hasta que dejen de ser humanos. Es pura creepypasta de internet, no existe ninguna fuente real detrás, pero como toda buena leyenda se basa en algo cierto. La privación del sueño prolongada sí provoca alucinaciones y hasta psicosis temporal. La CIA sí experimentó con eso para interrogarlos. Lo vamos a ver más adelante, así que por favor quédate en el video. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo dividió a 24 estudiantes completamente normales en guardias y prisioneros dentro de un sótano acondicionado como cárcel. El experimento estaba planeado para 2 semanas. Lo tuvieron que cancelar a los 6 días porque los guardias empezaron a inventar castigos cada vez más sádicos por su propia cuenta, y uno de los prisioneros tuvo un colapso emocional tan fuerte que lo sacaron del estudio. Hasta hoy, se usa como el ejemplo clásico de qué tan rápido una persona normal se puede volver un monstruo si el sistema se lo permite. En 1920, el psicólogo John P. Watson quiso probar que el miedo no se nace, se fabrica. Su sujeto de prueba fue un bebé de 9 meses. Le mostraba una rata blanca mientras golpeaba una barra de metal detrás de su cabeza, generando un ruido que lo aterraba. Después de repetirlo varias veces, bastaba con mostrarle la rata, sin ningún ruido, para que el bebé llorara aterrorizado, y el miedo se le generalizó a cualquier cosa peluda: un conejo, un perro, hasta una máscara de Santa Claus. Nunca revirtieron el condicionamiento, y durante casi un siglo nadie supo qué fue del niño real detrás del experimento. Durante casi 20 años, en plena Guerra Fría, la CIA financió un programa secreto para intentar controlar la mente humana: dosis de LSD sin consentimiento, privación sensorial, aislamiento, electrochoques, muchas veces en ciudadanos comunes que ni siquiera sabían que eran parte de un experimento. En 1973, por miedo a que se filtrara todo, ordenaron destruir la mayoría de los archivos. Lo que sabemos hoy es gracias a un puñado de documentos que sobrevivieron por error y testimonios de sobrevivientes ante el Congreso. Nunca volvimos a saber cuántas personas realmente les afectó esto. Durante 40 años, el gobierno de Estados Unidos dejó que cientos de hombres afroamericanos en Alabama sufrieran sífilis sin tratamiento, fingiendo que los estaban cuidando. Lo peor, cuando la penicilina ya existía como cura, se las negaron a propósito durante 30 años más, solo para seguir estudiando
cómo avanzaba la enfermedad. Un filtrador alertó a la prensa en 1972 y ahí se acabó todo. Este caso es literalmente la razón por la que hoy existe el consentimiento informado en la medicina. En 1939, el investigador Wendell Johnson quiso probar que la tartamudez se puede causar según cómo le hables a un niño. Usó a 22 niños huérfanos de Iowa. A la mitad se le elogiaba al hablar, a la otra mitad se le criticaba ferozmente cada pequeño error. Varios niños de segundo grupo desarrollaron tartamudez real y ansiedad que los acompañó toda la vida. El estudio nunca se publicó oficialmente porque el propio Johnson tuvo miedo de las consecuencias. Décadas después, cuando se supo, el Estado tuvo que indemnizar a los supervivientes ya ancianos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el psicólogo B.F. Skinner propuso algo que suena a broma: guiar misiles usando palomas entrenadas para picotear la silueta de un barco enemigo en una pantalla dentro del propio misil, corrigiendo así su trayectoria. Y funcionaba de verdad. Era más preciso que la electrónica de la época. Lo cancelaron no porque fallara, sino porque confiar el arma más poderosa de la humanidad al guerrero de una ave, políticamente, era muy difícil de explicar. En el mar de Aral, la Unión Soviética escondió durante décadas un laboratorio de armas biológicas a cielo abierto, con toneladas de anthrax y viruela cultivadas para diferentes pruebas directas. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, simplemente abandonaron todo sin descontaminar nada. Lo peor es que, con el paso de los años, el mar se secó tanto que la isla dejó de ser isla y se conectó por tierra al continente. Equipos internacionales tuvieron que intervenir años después para limpiar la zona antes de que fuera un desastre mayor. La Unión Soviética perforó más de 12 kilómetros hacia la corteza terrestre, el punto más profundo que el ser humano ha alcanzado jamás, hasta que el calor extremo y la roca casi líquida hicieron imposible seguir. De ahí nació la leyenda de que un micrófono grabó gritos del infierno. Es falso. Ese audio viral en realidad es de una película de terror de los 70s, pero el pozo real, sin ninguna leyenda urbana encima, ya es impresionante por sí solo. En los Álamos existía una esfera de plutonio, usada para estudiar el límite exacto antes de una reacción en cadena. Mató a 2 físicos en incidentes completamente separados. Uno al dejar caer un bloque de tuxteno en 1945, otro al resbalar un destornillador en 1946, provocando un destello azul de radiación instantáneo. Después de la segunda muerte, retiraron el núcleo para siempre. Con justa razón les decían la esfera asesina. En la URSS de los años 50, el cirujano Vladimir Demikov trasplantó la cabeza y las patas delanteras de un cachorro sobre el cuello de un perro adulto, creando animales con 2 cabezas completamente funcionales, que veían, olían y bebían agua por separado. Ninguno sobrevivió más de un mes por rechazo del sistema inmunológico. Suena horrible, pero su técnica asentó las bases de los trasplantes de órganos que hoy en día salvan miles de vidas. El etólogo John Cameron creó un hábitat perfecto para ratones, sin depredadores, sin límite de comida ni espacio, y aún así, al superar los 2.200 individuos, la sociedad de roedores colapsó por completo. Machos violentos sin razón, otros que se aislaban totalmente, hembras que abandonaban a sus crías, la natalidad de cero. La colonia terminó extinta a pesar de tener recursos de sobra. No fue hambre ni la enfermedad, fue el puro estrés social por la superpoblación. En 1962, Estados Unidos detonó una bomba nuclear a 400 kilómetros de altura, en pleno espacio. El pulso electromagnético que generó apagó farolas y dañó líneas telefónicas en Hawái, a 1.400 kilómetros de distancia.
y dejó un cinturón de radiación artificial que dañó un tercio de los satélites que había en órbita en ese momento. En Estrasburgo, una mujer empezó a bailar sola en la calle, sin música y sin parar. En cuestión de semanas, cientos de personas bailaban de forma compulsiva día y noche. Las autoridades, pensando que bailar hasta agotarse ayudaría, contrataron músicos. No ayudó. Docenas murieron de agotamiento extremo y ataques cardíacos, literalmente bailando hasta la muerte. La teoría más aceptada habla de un hongo alucinógeno en el pan. Otros dicen que fue histeria colectiva. Nadie explica del todo por qué se sincroniza entre tanta gente a la vez. En la Unión Soviética, en los años 30, el científico Sergei creó una máquina pionera de circulación artificial y la demostró, manteniendo viva la cabeza decapitada de un perro que parpadeaba ante la luz y reaccionaba a estímulos según los registros de la época. Perturbador, sí, pero esta misma tecnología sentó las bases de las máquinas corazón-pulmón, que hoy hacen posible la cirugía cardíaca moderna. En 1945, 5 aviones de la Marina de Estados Unidos desaparecieron durante un entrenamiento de rutina, después de reportar que las brújulas fallaban y que no reconocían el territorio. El avión de rescate enviado esa misma noche también desapareció. Nunca se encontró ningún otro resto de las 6 avionetas, ni de los 27 tripulantes. La explicación oficial habla de error de navegación y mal clima, pero ese es justo lo que le dio fama al Triángulo de las Bermudas. Gemelas galesas que solo se comunicaban entre ellas con un lenguaje inventado, inseparables, al punto de la obsesión. Tras años internadas en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, decidieron que solo una de las dos podía tener una vida normal. El día en que finalmente iban a salir hacia la libertad, Jennifer murió de repente, sin rastro de tóxicos en su cuerpo. June empezó a hablar con total normalidad al día siguiente, por primera vez en décadas. Durante el apartheid, entre 1971 y 1989, las Fuerzas Armadas identificaron a soldados considerados homosexuales y los sometieron, bajo el nombre de tratamiento, a terapias de aversión eléctrica y procedimientos médicos forzados sin su consentimiento. El programa se mantuvo en secreto hasta la caída del régimen, cuando empezaron a salir los testimonios. Hasta la fecha sigue siendo uno de los capítulos más oscuros del abuso médico-militar moderno. Y con eso terminamos este iceberg. Lo que más me sorprende de este tipo de temas es que, una y otra vez, la historia se repite. Alguien en algún laboratorio decide que el conocimiento vale más que la ética. Si este video te dejó pensando o si conoces algún caso igual de perturbador que debería estar en una posible parte 2, déjamelo en los comentarios. Si te gustó el iceberg, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Así que, nosotros somos la Banda del Solsticio y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!